¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a Palabra Viva, todo en sintonía con Dios. Hoy es jueves 23 de enero del 2014 y ya estamos en nuestro programa número 19, súper rápido que se nos pasa. Nosotros estamos transmitiendo en vivo desde www.radiopalafox.com. Sean todos bienvenidos a su sección del Querigma, donde por medio de la predicación de la Palabra de Dios estaremos viviendo un encuentro con Jesucristo vivo. Y escuchan a una servidora, Natalia Ruiz. Saludamos a nuestros operadores. Suhan, muchas gracias por estarnos ayudando como siempre. Les recuerdo el contacto a ustedes, radioescuchas. El teléfono es 234-3773 y el correo palabraviva.radio@hotmail.com y en el Facebook Palabra Viva Radio. Claro que sí, ya en unos segundos también me voy a conectar en www.radiopalafox.com para que podamos estar chateando un ratito. Y ya saben que con mucho gusto nosotros pues les contestamos todo lo que ustedes necesiten. Y pues ya vamos a empezar nuestro programa. Vamos a presentar a los que estamos en cabina. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nati? Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos, radioescuchas, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga y que en esta hora la palabra de Dios les lleve a cada uno de ustedes el don de la paz. Así es. Y bueno, Emma que está en cámaras. Y bueno, pues ya vamos a empezar nuestro programa, no sin antes con nuestra oración, ¿verdad, Martín? Claro que sí. Vamos a comenzar y nos vamos a consagrar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Espíritu Santo, en esta tarde ya te hemos consagrado nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, voluntad, memoria, imaginación, todo nuestro ser. Te queremos suplicar también que vengas tú en ayuda de nuestra debilidad. Tú que nos explicas las escrituras que tú mismo has inspirado, ven a auxiliarnos en esta tarde y abre tú nuestros corazones a la acción de tu gracia. Fortalece nuestra fe para creer con todo el corazón. Anima tú nuestra esperanza para esperar todo en Dios y de Dios. Y fortalece también nuestra caridad para que escuchando la palabra divina podamos también ponerla en práctica y salir al encuentro de los más necesitados, de todos aquellos que no conocen todavía a Dios y a su palabra salvadora. Espíritu Santo, tú que hiciste que el Verbo se hiciera hombre en el vientre virginal de Santa María, haz que también en nosotros la palabra se encarne en lo más profundo de nuestro ser, para que seamos también los hombres y las mujeres de la palabra de Dios. Inspíranos tú lo que debemos decir, abre nuestros labios para que anuncien las alabanzas para mayor gloria de nuestro Dios. Madre María, te suplicamos que intercedas por nosotros, por toda la Iglesia, principalmente ahora que en esta arquidiócesis de Puebla estamos en el 5º sínodo diocesano. Pídele a tu Hijo Jesús, Madre, para que todos los sinodales, desde el señor arzobispo y todos los sacerdotes, laicos, todos los participantes, guiados e inspirados por el Espíritu de Dios, sigan construyendo el reino a favor de toda la humanidad. Y a ti, Padre, sea la gloria, la honra, el honor y el poder por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues gracias, Martín, por la oración que nos estás dando. Quiero recordarles el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Hoy tenemos un super programa.
recordarán que ya estamos en el tema de personajes de la Biblia que nos llevan al querigma. Ya pasamos por Abraham, ya pasamos por José y hoy nos toca ver a Moisés, Martín. Claro que sí, amados hermanos y amigos. Recordemos que este recorrido que estamos haciendo, reflexionando o tratando de sacar 3 mensajes principales, así como si sacáramos la savia de alguna planta, de algún árbol, ¿verdad? Queremos también extraer la savia de la presencia de Dios en la vida de estos personajes que han marcado la historia de la salvación. Por eso es que cada uno de ellos nos entrega en un tiempo actual a cada uno de nosotros 1, 2, 3 mensajes, y claro, pueden ser mucho más, porque la riqueza de la Sagrada Escritura, ¿verdad?, no se agota en las reflexiones que hacemos, sino al contrario, es todavía mucho más abundante. Nosotros estamos ciertos y seguros que la riqueza de la Sagrada Escritura que nos da la palabra de Dios, pues es abundante y que en un programa no podríamos agotar. Pero al menos aquí con estos personajes vamos marcando un estilo, una cierta manera de poder meditar la Sagrada Escritura en nuestra vida, la palabra de Dios que se va encarnando en nuestras realidades. Por eso es que estos personajes que hemos escogido y que ya llevamos 2, ¿verdad?, pues nos ayudan a comprender todavía más cómo Dios, en el infinito amor que nos ha tenido siempre, quiso preparar, ¿verdad?, a un pueblo para ser el destinatario de la salvación, y desde ese pueblo a toda la humanidad. Por eso es que hablábamos primero de Abraham y recogíamos 3 mensajes, ¿verdad?, del personaje Abraham, y recordábamos que es Dios quien elige, es Él quien llama, ¿verdad?, y nos invita a salir como lo hizo también con Abraham. Y por supuesto Dios también nos invita en ese caminar a realizar una alianza, ¿verdad?, a hacer un contrato, a hacer un compromiso de fidelidad a Él, a su palabra, que incluso Abraham llevará hasta las últimas consecuencias cuando Dios le pida también el sacrificio de su hijo. Y por supuesto Abraham, ¿verdad?, es un modelo en la fe para todos nosotros los creyentes, ya que escuchando la palabra de Dios inmediatamente se puso en camino, la puso en práctica. Y luego reflexionábamos también en José, ¿verdad?, y sacábamos también 3 reflexiones muy sencillas de cómo somos cada uno amados, preferidos por Dios. Así como también José era preferido de su papá, también nosotros somos amados. Dios nos ama de una manera singular. Dios nos ama personalmente, en persona, como decía Cantinflas. Para Él no somos una masa sin rostro, sino somos personas a quienes Él ama de una manera muy especial. Y recordábamos también con este personaje de José que todo sucede para bien de aquellos que aman al Señor. Después de todas las peripecias y de todas las contrariedades, finalmente Dios, ¿verdad?, siempre estará asistiendo a José. Esos textos de la Escritura que leíamos nos recuerdan ello, que Dios no está lejano, que Dios es cercano a nosotros. Y que por supuesto Dios nos revela, ¿verdad?, su sabiduría. Dios nos da su sabiduría para conocer los acontecimientos, para analizar la realidad, para ver la presencia del Espíritu Santo tanto en la sociedad como en la iglesia, y poder así, descubriendo su voluntad, ponernos en camino como discípulos misioneros. Y bueno, el día de hoy hablaremos de Moisés. Igual trataremos de sacar 3 enseñanzas de este personaje, que será una de las grandes figuras también de Jesús, ¿verdad? Jesús será conocido también como el nuevo Moisés, aunque lo supera por supuesto en muchísimo, pero bueno, ya profundizaremos más en el mensaje. Por ahora diremos que el relato de la vida de Moisés se desarrolla alrededor del año 1250 a.C., en aquella época en que el pueblo hebreo ha crecido, se ha multiplicado y vive todavía en Gosén, aquella región que el faraón le había dado a José para él y para toda su familia. Moisés, el nombre de Moisés en la etimología popular hebrea, Moshe, del verbo mashad, que significa sacar, entonces Moisés significa sacado, en este caso sacado de las aguas, que es así como lo conocerá la hija del faraón. Los musulmanes lo llaman Musa, y para ellos es un profeta y legislador hebreo, fundador de Israel o del pueblo judío.
Nació, como ya había mencionado, en Gosén, en la región del antiguo Egipto, donde se había establecido Jacob con sus hijos en la época de los Hicsos, que estudiamos el programa anterior. Moisés es hijo de Amram y Joquebed, del linaje de Leví, según nos dice el libro de los Números, capítulo 26, versículo 59. Cuando Moisés nació, el pueblo hebreo estaba esclavizado, y el faraón había mandado matar a todos los varones hebreos recién nacidos. La madre, para salvar al niño de la muerte, lo puso en una cestilla de papiro entre los juncos del río Nilo. La hija del faraón, que se había ido a bañar, descubrió al niño, lo que fue observado por su hermana María, quien se ofreció para buscarle una nodriza hebrea para que lo criara, ya que la hija del faraón se dio cuenta que era un niño hebreo. Y curiosamente llevó María, hermana mayor de Moisés, a la misma mamá de Moisés, a la madre del niño, a quien la princesa pagó por ese trabajo. Es algo curioso, ¿no? Porque no sé si hay alguna otra mamá a quien le hayan pagado, ¿verdad?, literalmente por cuidar a sus hijos. Realmente el trabajo de las mamás más bien es gratuito y sacrificial. Sin embargo, aquí a la mamá de Moisés le pagan por cuidar a su propio hijo. Cuando creció, la princesa lo adoptó y lo llamó Moisés, según nos dice el libro del Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y ya adulto, Moisés mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo, por lo que huyó a Madián, donde tomó por mujer a Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián. Y bueno, Yahvé se le apareció en una zarza ardiente y le ordenó volver a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud y conducirlo a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Dios le reveló en esa teofanía su nombre. Yo soy el que soy, nos dice el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Moisés se presentó ante el faraón junto con Aarón, su hermano, pero a pesar de los prodigios realizados, como convertir en sangre las aguas del río Nilo y castigar a la nación de Egipto con 10 plagas, aún así el faraón se negó en distintas ocasiones a permitir la salida de los hebreos. Finalmente el soberano, ¿verdad?, cuando muere su primogénito, entonces él consiente en la salida del pueblo hebreo. Cuando se inició el éxodo, estando el pueblo hebreo cerca del Mar Rojo, apareció el ejército egipcio enviado por el faraón. Y bueno, Moisés entonces, ¿verdad?, animado, inspirado por Dios, extendió su brazo sobre las aguas del mar. En su brazo tenía el cayado, el bastón que Dios le había dado, y este se abrió, pudiendo pasar el pueblo. Y cuando los egipcios pretendieron también perseguir a los israelitas, el mar se cerró y perecieron ahogados. Tras el episodio del Mar Rojo, a más o menos los 3 meses, Moisés y el pueblo llegaron hasta el pie del monte Sinaí, en la península del mismo nombre, donde Moisés subió a la cima y desde allí Yahvé lo llamó. Estuvo allí 40 días y 40 noches, al cabo de los cuales se dio la alianza entre Yahvé y el pueblo de Israel. Y Moisés recibió las tablas de piedra en las que estaba inscrito el Decálogo, lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos. Tras 40 años de errar por el desierto bajo el caudillaje de Moisés, según nos dice el libro de los Números, capítulos 13 y 14, durante los cuales se presentaron muchas dificultades para el pueblo, como guerras, plagas, incendios, sequías, el pueblo de Israel se aproximó a Canaán. Llegaron finalmente a esta tierra, y antes de entrar el pueblo israelita en la tierra de Canaán, Moisés subió al monte Nebo, a la cumbre del Pisgá, frente a Jericó, desde donde contempló la tierra prometida, pues Dios no le permitió entrar en ella por lo que había ocurrido en las aguas de Meribá. Nos narra ahí el libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículos 48 al 52. O también lo podemos leer en el libro de los Números, capítulo 27, versículos del 12 al 14. Tras esto, Moisés murió, habiendo nombrado como su sucesor a Josué, para que liderara la conquista de la tierra prometida. Moisés fue enterrado en Moab, frente a Bet-peor, y había cumplido 120 años, nos dice allí el libro del Deuteronomio, capítulo 34, en los versículos del 1 al 12. Y bueno, la vida de Moisés, estos 120 años, nosotros lo podemos organizar en 3 mensajes en periodos de 40 años cada uno.
Recordemos nosotros que el número 40, lo que significa en la Sagrada Escritura, es un periodo largo de tiempo. No son exactamente los 40 años como nosotros lo entendemos ahora, sino significa bíblicamente un periodo largo, como 3 etapas de la vida, ¿verdad? Como 3 momentos cruciales en la vida. Y en este caso, en la vida de Moisés, los 40 años, ¿verdad?, significarán precisamente como si fuesen 3 vidas. Incluso se creía en aquellos tiempos que una persona llegaba a vivir precisamente 40 años, ¿verdad? Por eso corresponden ese número 40 como si fuesen a 3 vidas. 3 mensajes podemos nosotros sacar entonces de la vida de Moisés de 120 años. El primer mensaje, ¿verdad?, de su estancia en Egipto. El segundo será su estancia en Madián. Y el tercero será todas las peripecias del Éxodo, cuando Moisés, ¿verdad?, tendrá que recorrer junto con el pueblo de Dios esta etapa del desierto. Por eso es que nosotros, para poder seguir este caminar, lo primero que tenemos que contemplar es que esta historia de Moisés la podemos leer en el libro del Éxodo, en el libro del Deuteronomio y también en el libro de los Números. Abarca buena parte de lo que es el Pentateuco. Pero en el Nuevo Testamento también, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, a partir del versículo 17, podemos también nosotros leer lo que es la vida de Moisés concentrada en esos 120 años, dividido en 3 etapas diferentes, ¿verdad? Como si fueran 3 escuelas, 3 momentos, 3 reflexiones. Ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es precisamente el discurso de Esteban, nos explicará, ¿verdad?, esos 3 momentos de la vida de Moisés, que bueno, cada uno de ellos, a partir de este momento, comenzaremos con una reflexión. Y lo primero que tenemos que decir de la estancia de Moisés es que en Egipto fue educado en toda la sabiduría egipcia y se hizo respetar por sus palabras y sus obras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 22. Bueno, pues vamos a tener que interrumpir, vamos a ir a un cortecito. Les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Regresamos. Ya estamos de regreso en Palabra Viva. Les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. También estamos en Radio Palafox, claro que sí, ya estamos conectados. Para que cualquier duda, pues ya estamos acá con mucho gusto para atenderte. Martín, nos sigues hablando de Moisés. Sí, hemos entrado ya a lo que son las reflexiones sobre el personaje Moisés. Y lo primero que vamos a reflexionar es Moisés en Egipto. Y quiero comenzar leyendo aquí del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo del 19 al 22. Y dice así: un rey que engañó a nuestra gente y maltrató a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que no sobrevivieran. Entonces nació Moisés, que fue grato a Dios. Criado durante 3 meses en casa de su padre, fue puesto en aquella cesta y la hija del faraón lo adoptó y lo crió como hijo suyo. Moisés fue educado según la sabiduría egipcia y se hizo respetar por sus palabras y sus obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, entramos entonces en el contexto bíblico y recordando cómo, ¿verdad?, decíamos hace 8 días, el faraón que estaba en turno en aquel tiempo, cuando recibe a José y a su familia, los invita a quedarse en Gosén. Ellos vivirán allí cerca de 430 años, crecerán, se multiplicarán, llegarán a ser un pueblo numeroso y por supuesto, como dice el texto en la Escritura, se levantará un nuevo rey en Egipto, un faraón que no sabía de la historia de José ni por qué estaban allí. Simple y sencillamente el faraón los vio, le dio miedo porque vio que era un pueblo numeroso y pensó, para que estos no se alíen con nuestros enemigos, mejor vamos a sujetarlos con cadenas. Y puso sobre ellos, ¿verdad?, yugos muy pesados, trabajos muy complicados, redujo sus porciones de comida y entonces hizo que el pueblo hebreo cayera en la esclavitud y en la miseria. Esas eran las circunstancias que estaba ocurriendo en la vida del pueblo, cuando entonces, dice aquí la Sagrada Escritura, nace Moisés.
¿verdad? En un contexto muy difícil, muy complicado, porque incluso los niños también eran asesinados, eran lanzados al río Nilo para que ya no hubiese más varones y ya no se multiplicara el pueblo. Y Moisés entonces, ¿verdad? Nace en estas circunstancias. Su mamá, una mujer valiente, ¿verdad? Es capaz de arriesgarse para que su hijo pueda vivir. Ella no renuncia a la vida como tal vez lo harían algunas otras mamás. No, ella no. Ella no se pone a pensar qué le espera a mi hijo en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Pensamientos que muchas veces en nuestros tiempos hay quien los tiene. ¿Para qué Dios manda más niños al mundo si la vida está difícil, si la vida está complicada? ¿Para qué los manda a sufrir? La mamá de Moisés no es de ese pensamiento ni egoísta ni de desconfiado de la gracia, sino más bien la mamá de Moisés corre el riesgo, un plan sin miedo. Y por eso es que a su hijo, ¿verdad? Después de darlo a luz, pues lo envuelve, lo pone en aquella cesta y lo lanza al río Nilo, donde será encontrado precisamente por la hija del faraón, quien lo adoptará, cuidará de él y contratará a una nodriza, que en este caso será su misma mamá, quien esté recibiendo un pago por cuidar a su propio hijo. Pero el versículo 22 nos dice, de una manera así muy tajante y muy sencilla también, que Moisés fue educado según la sabiduría egipcia y se hizo respetar por sus palabras y sus obras. Este versículo como que resume la vida de Moisés en Egipto. Simplemente Moisés se acomodó a las circunstancias, se adaptó a lo que la vida le ofrecía, al inmediato, ¿verdad? Seguramente el pensar de Moisés era, ¿para qué cambiar? Si ahorita como estoy excelente, estoy bien, me va bien, vivo en palacio con el faraón, recibo una buena educación, todo el mundo me respeta, tengo todas las riquezas, mi palabra también es una orden para los demás, ¿para qué cambiar? La vida está bien. Vive y deja vivir, tal vez era el pensamiento de Moisés, o comamos y bebamos que mañana moriremos, como expresarán también, ¿verdad?, los romanos. Finalmente Moisés se deja llevar por la corriente, se olvidó de su origen y disfrutaba los placeres de la vida acomodada allí en el palacio del faraón. No veía lo que le ocurría a su pueblo y si lo sabía, finalmente no le importaba, solo se regocijaba en sí mismo. Vivía para Moisés, Moisés vivía para Moisés, encerrado en el palacio del faraón, disfrutando de los placeres, de los lujos, de las comodidades. Tal vez lo único que le preocupaba a Moisés era, ¿y mañana de qué manera me voy a divertir? Muchos en la vida vivimos al estilo Moisés en Egipto. Pensamos que la vida solo tiene que ver con el divertirse, con el vivir bien, con el tener cosas materiales, con el tener dinero, porque pensamos que ahí se encuentra la felicidad. Pero ciertamente la felicidad no se encuentra en ello. La felicidad trasciende todo ello. Moisés tendrá que vivir un momento amargo y precisamente se dará cuando él tome una decisión después de 40 años. Dice allí el siguiente versículo en Hechos de los Apóstoles, el versículo 23 y 24. Al cumplir los 40 años, tomó la decisión de visitar a sus hermanos, los israelitas. Y viendo cómo maltrataban a uno de ellos, lo defendió y lo vengó, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les iba a salvar por medio de él, pero ellos no comprendieron. Al día siguiente sorprendió a unos peleando y trató de reconciliarlos. Ustedes son hermanos, les dijo, ¿por qué se maltratan? Pero el que maltrataba al otro le contestó, ¿quién te ha hecho jefe y juez nuestro? ¿Es que quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y se fue a vivir a Madián. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué cosas, ¿no? Las contrariedades de la vida. Después de vivir con toda la sabiduría y de recibir del faraón todas las comodidades, la riqueza, en fin, después de ser un joven popular y todo ello, Moisés toma una decisión. Por allí seguramente, ¿verdad?, en su memoria se acordó que él no tenía sangre egipcia y decidió ir a visitar a sus hermanos. Y cosa curiosa, cuando toma esa decisión, ve que uno de los egipcios
que por supuesto estaban también bajo el mando de él, está maltratando a uno de los hebreos. Y entonces, ¿verdad?, para poder librarle, mata al egipcio y esconde el cuerpo. Pensó que nadie lo había visto y pensó que estaba haciendo lo que era justo, salvando a algunos de sus hermanos. Moisés de repente empezó a vivir una fantasía. Él se empezó a sentir un libertador antes de serlo. Empezó a soñar con que él iba a poder resolverle la vida a los demás cuando la vida propia no la tenía resuelta. Y nos dice entonces que al otro día se encontró con dos hebreos que discutían y quiso nuevamente poner paz. Y sacó más, ¿verdad? Porque le contestan de manera inmediata, bueno, ¿qué? ¿A mí también me vas a matar como lo hiciste con el egipcio? Y entonces Moisés se da cuenta que el crimen que ha cometido no es algo secreto, que es algo conocido. Y viene una enorme frustración en el corazón de Moisés, porque dice ahí la Escritura que él pensó que sus hermanos iban a comprenderlo, que los hebreos iban a entender el papel de Moisés, y es más, que lo iban a aclamar como el libertador. Y cuando eso no se da, Moisés cae en un gran resentimiento. Y eso ocurre muchas veces en nuestra vida, amados hermanos y hermanas, cuando nos vamos generando en nuestra propia vida falsas expectativas. Cuando soñamos sueños que realmente no son nuestra vida. Cuando ponemos nuestra confianza en alguien o en algo que realmente lo único que está generando en nosotros es una actitud soberbia ante la vida. Cuando pensamos que somos más que los demás porque tenemos, porque estudiamos una carrera, entonces ponemos falsas expectativas. Cuando nosotros pensamos que vamos a ser como Moisés, ¿verdad?, libertador de los demás, vamos a poder arreglar la vida de los demás, cuando nuestra propia vida está totalmente en la oscuridad. Moisés, ¿verdad?, mata a ese egipcio. Moisés se convirtió, pero se convirtió al mal camino, empeoró su vida, ¿verdad?, por ese trajín que él mismo ya llevaba, porque él se sentía con derecho hasta de cegar una vida humana. Su ley era su prepotencia, su orgullo, su soberbia. Pensaba ser aceptado, pero finalmente terminó siendo desaceptado, siendo negado, y eso provoca una gran frustración. La triste realidad: no significaba nada para su pueblo. Ellos tampoco lo conocían como su hermano, sino más bien veían en él la imagen del opresor, porque Moisés seguía con las mismas ropas del faraón, seguía con los mismos lujos, con las mismas actitudes, con la misma prepotencia del castigador, de la crueldad, de la imposición, de la esclavitud. Por eso lo que él realizara siempre sería a favor de sí mismo, no de su pueblo, porque Moisés realmente no amaba a su gente. Él vivía en el palacio del faraón, que no era su tierra, no era su vida, no era su felicidad, ni tampoco era su mundo. Tenía finalmente todo, pero al mismo tiempo no tenía nada. Ni era egipcio, ni tampoco era hebreo. Su propia identidad estaba en juego. ¿Qué es lo que pone Moisés como solución? Huir, esconderse. ¿Cuántas veces nosotros también en la vida, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, en lo primero que pensamos es en huir? Ya terminamos como novios, ya no andamos saliendo fulanito y sutanito. Bueno, pues ahora vamos a buscar otro, vamos huyendo, porque dicen que un clavo saca otro clavo. Entonces pues vamos a solucionar la vida huyendo de una realidad, construyendo más fantasías que finalmente van matando, si no personas en el sentido literal, sí van matando nuestra esperanza, nuestra fe, sí van matando el amor incluso, del cual nosotros somos depositarios por el Espíritu Santo que nos lo ha dado. Muchas veces nosotros también, así como Moisés, que no es aceptado incluso por su mismo pueblo, cuando él creía que le iban a rendir culto como el gran liberador, finalmente se encuentra con la triste realidad de que no es aceptado, y entonces decide huir. ¿Cuántas veces nosotros también, en medio de los problemas, preferimos sacarles la vuelta en lugar de enfrentar, en lugar de solucionar? ¿Cuántas veces en lugar de perdonar, preferimos decir no, que me pidan perdón? Ay, cuando me hablen, ay, cuando ellos me busquen, ay, cuando ellos quieran, ¿verdad? Entonces estaré. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos huyendo. Nos estamos encerrando en nosotros mismos. Construimos un caparazón en el cual nos encerramos tanto
que finalmente no aprendemos a ser felices. Esto le pasó a Moisés. Y miren que Moisés tenía todo lo que quería. Tenía todo y nada al mismo tiempo. Vivía una vida que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando quisieran vivir, con todos los lujos, con todas las comodidades, pero sin embargo pagaba un alto precio por ello. Su propia identidad. Quien él era realmente, Moisés no lo entendía, no lo descubría. Y luego ahora convertido en asesino, peor todavía. Ya se había hecho también enemigo del mismo faraón que durante 40 años le había brindado una cierta comodidad, una vida que no era vida, pero bueno, finalmente es lo que vivía Moisés y a lo que estaba acostumbrado y en lo que lo habían educado. Todo eso se había derrumbado como un castillo de naipes que ante cualquier soplido se viene abajo. Así también le había pasado ya a Moisés. Cuando nosotros construimos nuestra vida también en esas falsas esperanzas, en esas falsas soluciones, no dudemos que cuando menos lo pensemos se viene abajo. Cuando construimos nosotros nuestra vida en el poder económico, en el placer, en el poder, no dudemos que eso tarde que temprano se vendrá abajo. Cuando tenemos todas nuestras expectativas, incluso en las personas, en los amigos o en nuestra propia inteligencia, no dudemos que tarde o temprano se vendrá abajo, como le pasó a Moisés, que su solución fue huir. Bueno, pues vamos a interrumpir. Vamos a un cortecito. Les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Regresamos. Ya estamos de vuelta, Palabra Viva, toda una sintonía con Dios. Bueno, pues les recuerdo el contacto 234-3773 en Facebook Palabra Viva Radio. Y bueno, también ya estoy conectada en radiopalafox.com. Bueno, ahí nos pueden mandar sus mensajitos, todos sus comentarios que necesiten. En Twitter también nos pueden seguir, @Palabra Viva Radio. Y bueno, seguimos con el gran tema Moisés, Martín. Pues sí, Nati, yo estoy viendo que a lo mejor tengamos que hacer un programa más de Moisés. Claro. Pero bueno, ya veremos, ¿verdad? Vamos a continuar. Decíamos entonces que Moisés, ante la problemática que se ha desatado en lo que primero era su vida cómoda, tranquila, en paz, en lo que disfrutaba pues de todas las dulzuras que le ofrecía el palacio del faraón, pues ahora tiene que huir y además tiene que esconderse. Moisés huye, pero no puede esconderse de sí mismo. Huye de un pasado que lo persigue, que lo esclaviza irónicamente, ¿verdad? Él había contribuido con el faraón a la esclavitud de sus propios hermanos. Y sin embargo, ahora él mismo vivirá la experiencia de ser esclavo. Esclavo de un pasado, esclavo de un error, esclavo de un pecado, esclavo de algo que él pensaba que nadie había visto y que sin embargo sus mismos hermanos le van a reprochar. Ese pasado, esa angustia que va viviendo Moisés, lo hiere, lo lastima y no puede evitarlo, porque este es como su propia sombra, es un compañero inseparable. Por eso incluso Moisés seguramente se ha de haber enfermado de los nervios, ha de haber caído en el estrés. ¿Cuántas veces, verdad, Moisés se ha de haber sentido deprimido? Las famosas enfermedades que hoy también muchos podemos estar viviendo por diferentes causas. Algunas son, ¿verdad?, de índole fisiológico, pero otras son porque en nuestras propias relaciones no hemos sabido construir la paz. Muchas veces nos engañamos, no queremos mostrarnos a nosotros mismos nuestro rostro. Nos quedamos engañados o tenemos una idea equivocada incluso de nosotros mismos o de Dios. Evitamos toda relación, incluso en cuántos ambientes se oyen estas palabras: yo no quiero saber nada de Dios. Y en cuántas familias se da también esto, familias que cuando se reúnen dicen: hay temas prohibidos, ni de Dios ni de política. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de expresar nuestra fe, tenemos temor de decir soy cristiano, soy católico, creo en Dios, tenemos miedo de hacer el bien. Incluso muchas veces nos escudamos en que no tenemos tiempo, pero ese miedo nos persigue en todo momento y a toda hora y nos tortura de tal manera que no nos deja ser felices. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, buscamos un cambio, pero a veces ese cambio solamente es superficial. Es lo mismo que le ocurre a Moisés, porque él nuevamente se va a acomodar a un nuevo ambiente.
tendrá que aprender una nueva lengua, se mete en una nueva cultura, se va a insertar en una nueva familia, incluso cambiará de oficio, de príncipe de Egipto, ahora será un pastor de un rebaño que tampoco le pertenece a él, ¿verdad? Y tendrá que mantener a una señora que tampoco es de su propia sangre, a Séfora. Pero finalmente este cambio es solo un cambio superficial. Cambió solo de lugar, solo cambió de ambiente, pero su corazón sigue igual, o tal vez incluso peor. Ahora es un migrante asesino, buscado por la ley. Él mismo no sabe si es egipcio, es hebreo, no tiene una identidad clara. Sus compañeros son la rutina, el desencanto, el resentimiento, la decepción, la indiferencia, la indolencia, una vida gris e insípida. Se deja llevar por las circunstancias y bueno, él mismo opina de sí mismo en los nombres que le da a sus propios hijos. Él se describe en su prole. A uno de sus hijos le llamará Gersón, que significa forastero soy en tierra extraña. Nos dice el libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 22, capítulo 18, versículo 3. Y a su otro hijo le llamará Eliezer, que significa Dios es quien me ayudó, ¿verdad? Me libró del faraón. Moisés como que esconde toda su realidad. Después de huir, se esconde en una realidad ficticia. Soy forastero, pero Dios es mi ayuda. Dice como un grito así medio desesperado, ¿verdad? Y esto ocurre precisamente en la vida de Moisés, porque él ha querido esconderse, porque él ha querido evadir una realidad, porque finalmente tendrá que darse el encuentro primoroso, el encuentro grandioso con Dios. Moisés entonces en Egipto será un Moisés que vive de lo que le ofrecen los demás, un Moisés que vive en la comodidad. Pero en Madián será un Moisés que tiene que trabajar para sostener incluso a su propia familia. Aprenderá lo que es la colaboración, aprenderá lo que es la solidaridad, aprenderá a cuidar algo que ni siquiera es suyo, pero que tendrá que cuidarlo porque irá poco a poco convirtiendo su corazón de un corazón gris, de un corazón resentido, a un corazón que aprende a valorar, que aprende a amar. La historia de Moisés en estos dos periodos de 40 años cada uno tendrá un giro inesperado. Un día, ¿verdad? Nos dice el libro del Éxodo en el capítulo 3 de una manera maravillosa, y con esto entramos a la tercera y última parte de la reflexión sobre este maravilloso personaje Moisés. Ahí en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 1, nos dice: Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Guió al rebaño más allá del desierto y llegó al Horeb, la montaña de Dios. Y allí se le manifestó el ángel del Señor bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Moisés, encerrado en su rutina, escondido en esa vida, escondido en esa rutina que no tenía ningún sentido, un día, ¿verdad?, toma la decisión de ir más allá del desierto, más allá de donde había ido siempre. Ese día seguramente Moisés, como muchos dicen, se levantó con el pie derecho. Ese día Moisés se levantó entusiasta. Ese día Moisés dijo, como decía aquella canción que cantaba aquella cantante, ¿no?, Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar. Y ese día Moisés dijo, aunque sea de ruta, pero vamos a cambiar algo. Y entonces, yendo más allá de donde había puesto él sus propios límites, llegó hasta el monte de Dios. Llegó al Horeb. Y entonces ocurrió algo maravilloso. Moisés presenció algo que nadie más había presenciado. Él descubrirá la presencia de Dios en una simple y sencilla zarza, ¿verdad?, que es inundada por un fuego que no la destruye, que no la consume, sino que simplemente se hace presente. Y desde en medio de la zarza, Moisés escuchará la palabra de Dios. Este encuentro, ¿verdad?, de Dios con Moisés, de Moisés con Dios, es una experiencia que alimentará toda la vida de Moisés.
Los últimos 40 años de la vida de Moisés serán una vida iluminada por este encuentro, por esta constante reflexión, por este constante recuerdo de contemplar la zarza que arde, pero que no es consumida. Cada uno de nosotros, amados hermanos, estamos llamados por el Señor a tener también un encuentro parecido al de Moisés. Hoy también Dios nos invita a ir más allá de nuestro desierto, más allá de nuestros límites, más allá de nuestras expectativas, más allá de una vida egoísta, simplista, más allá de una vida materialista, más allá de una vida preocupada o ocupada únicamente de sí mismo, más allá del egoísmo, del resentimiento, de la decepción, del desencanto, más allá de la rutina, más allá de una vida gris e insípida, más allá de lo que hasta el día de hoy hemos hecho. Cada uno de nosotros somos convidados por Dios a dar un paso más, a hacer algo nuevo, algo diferente. Amado hermano, hermana que me estás escuchando, si tú has caído en una rutina, si como cristiano, si como creyente has caído también en la rutina, te has enfrascado en hacer por hacer, en cumplir por cumplir, o si como trabajador o como madre de familia o como estudiante ves la vida únicamente como una repetición de actos, de acciones, quiero decirte que Dios nos invita a algo nuevo, a algo diferente. Dios nos invita a un encuentro personal con Él. Dios nos invita a transformar nuestra rutina, a transformar aquella vida gris e insípida en una vida llena de color. Yo me acuerdo que hace muchos años existían todavía las televisiones en blanco y negro. Es más, todavía me acuerdo cuando mi papá y mis tíos le regalaron a mi abuelita su primer televisión, una televisión blanco y negro, que era un mueblezote enorme, ¿verdad? Un mueble que no era como los televisores de ahora o las pantallas de plasma de hoy, sino era un mueble grande, pesado. Y bueno, la televisión no venía con control remoto, y lo digo porque muchos de los que hoy nos escuchan dicen, no puedo creer que las televisiones existieran sin control remoto. Bueno, pero así era, ¿verdad? Tenían el control que teníamos que cambiarle. Es más, las antenas de las televisiones en blanco y negro a veces fallaban, y había gente muy creativa que le ponía un gancho de esos de tender ropa para que pudiera agarrar la señal. Y si los bulbos tardaban en prender, le daban un golpecito para que prendieran más rápido, ¿verdad? Estos televisores que nos presentaban pues unas ciertas escenas, a veces incluso noticias, ¿verdad? Pero todo eso lo veíamos en blanco y negro. ¿Quién de los que hoy me está escuchando quisiera vivir o seguir viendo la televisión en blanco y negro? Pues yo creo que ya nadie, ¿verdad? Ya queda en el recuerdo, en el pasado. Hoy en día tenemos pantallas de plasma en tercera dimensión, incluso pantallas inteligentes que con el sonido de la voz inmediatamente cambian el canal, o suben el volumen, o lo bajan, o se encienden, o se apagan. En fin, los avances tecnológicos, ¿verdad?, de esta era posmoderna nos dice que el ser humano es creativo y que cada vez quiere ver la realidad más inmediata. Por eso los medios de comunicación, lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo, inmediatamente lo dan a conocer a través de estos medios de comunicación masivos, de estos medios de comunicación modernos como la internet. Bueno, si ninguno de nosotros quisiera ver la realidad en una televisión de blanco y negro, ¿por qué nos conformamos con una vida en blanco y negro? Cuando Dios nos ofrece una vida a todo color, en tercera dimensión, una vida donde Él mismo se hace presente. Y miren, esta zarza que arde, pero que no es consumida, es como una propuesta para nosotros como personas. Dios se hace presente en nuestra vida, pero no para destruirnos. Dios se hace presente en nuestra vida para iluminarla. La gracia de Dios que se nos da a cada uno de nosotros no es para destruir nuestra naturaleza, sino para iluminarla, para llenarla del calor del amor de Dios, de la presencia de Dios que es infinita. La experiencia del encuentro con Dios que tiene Moisés es una experiencia bellísima, porque allí Dios le va a revelar a Moisés quién es Él, quién es Moisés, pero también quién es Dios. Y además le encargará una misión que hará que Moisés sea un caminante infatigable, un caminante que no se cansa, que seguirá adelante con una fe firme, ¿verdad? En ese encuentro con el Señor, a la luz de esa zarza, la voz de Dios le hablará a Moisés y le descubrirá y le dirigirá la voz primero en su propio nombre y en su propia lengua. Moisés, Moisés.
Y entonces Moisés, yo creo que se debe haber sentido tan extrañado de volver a escuchar su antigua lengua, que él pensaba que estaba muerta, que ya no existía, que nadie hablaba ya hebreo por esos lugares, y sin embargo Dios le hablará y le dirá su nombre en su propia lengua, trayendo con esto a Moisés multitud de recuerdos, y por supuesto también enfrentándolo a sí mismo, a su propia realidad. Por eso Dios le dirá: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es un lugar santo, es un lugar sagrado. Moisés tendrá que renunciar a los pasos antiguos. Moisés tendrá que renunciar a un pasado que todavía lo esclaviza, que todavía lo tortura. Y Moisés tendrá que vivir una experiencia nueva, esta experiencia nueva de encuentro con el Señor. Incluso en este diálogo tan hermoso, será Dios el primero que abra su corazón y sea Él el primero que le va a decir a Moisés. Dice ahí Éxodo capítulo 3 en el versículo 7: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, perezeos, jebeos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también cómo son oprimidos por los egipcios. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios es el primero en abrir su corazón a Moisés. Dios como amigo le habla a Moisés y le dice: mira, Moisés, estoy viendo cómo sufre mi pueblo. Veo cómo sufren mis elegidos, he visto cómo los torturan, cómo han sido llevados incluso a la condición de esclavos. He visto cómo el poder de los egipcios los humilla. Por eso, Moisés, quiero sacarlos, quiero llevarlos a esa tierra nueva que emana leche y miel. Dios le cuenta sus planes a Moisés como un amigo a otro. Y yo me imagino a este Moisés atento a las palabras de Dios, primero consternado porque él mismo dirá: sí es cierto, yo soy testigo, es más, yo muchas veces fui cómplice al participar de la esclavitud de tu pueblo. Pero Dios, al decirle: quiero ir a liberarlos, Moisés yo creo que se ha de ver animado, se ha de ver entusiasmado, y ha de haber dicho: voy a presenciar algo inaudito, voy a ver a Dios cómo saca a su pueblo de Egipto. Sin embargo, ha de haber sentido un balde de agua fría cuando Dios le dice: quiero que tú vayas, quiero que tú seas el mediador, quiero que vayas tú, yo te envío a ti, al faraón, para que saques a mi pueblo, a los israelitas. Qué momento tan importante en la vida de Moisés. El momento de la vocación ha sido esclarecido. Moisés, tú eres un instrumento de Dios. Tú eres el barro en las manos del alfarero divino. Moisés, tú eres el elegido de Dios para hacer feliz a su pueblo. Amados hermanos y hermanas, cada uno de nosotros hemos sido llamados también por el Señor para actuar en favor de los más débiles, de los más necesitados. Esos incluso se pueden encontrar en nuestra propia familia. Cada uno de nosotros somos llamados por el Señor y somos convidados, porque hoy Dios también nos hace ver el sufrimiento de nuestro pueblo, el sufrimiento de la humanidad, las carencias en las que vive la persona humana. Es algo increíble que aquí en nuestra arquidiócesis más del 52% vivan en pobreza. Hay situaciones de miseria, niños abandonados, adolescentes incomprendidos, jóvenes que viven una vida sin sentido, y a ellos el Señor los tiene en la mirada, los tiene en su corazón, son sus preferidos. Por eso es que Dios todos los días está llamando, está escogiendo a un Moisés para enviarlo a liberar a su pueblo. Y tú, amado hermano y hermana que me escuchas, hoy puedes decirle a Dios sí. Hoy puedes recibir esa invitación de Dios y decirle al Señor: aquí estoy para hacer tu voluntad. Por eso te animo a que a través de estas reflexiones no tengas miedo, no te escondas de Dios, sino más bien recibe la gracia y la misericordia del Señor, porque Él te ama infinitamente y te ha llamado para ser su amigo, para ser su siervo, como lo ha sido Moisés. Bueno, pues gracias, Martín, por este gran tema. No sé si lo vamos a retomar la otra semana porque no nos dio tiempo del todo,
pero ya les estaremos informando. Muchas gracias a ustedes por estarnos escuchando, Radio Escuchas. Le quiero mandar un saludo especial a Anita Ruiz, a Sodi Aguilar y a Daniel García Campos. Muchas gracias por estar sintonizándonos, y a ustedes también que no se meten al Face o no tienen la oportunidad de llamarnos. De todos modos, les mando un gran saludo, que Dios los bendiga mucho, y bueno, pues quédense con el siguiente programa, que es A Rezar con la Coronilla. Les recuerdo el contacto Palabra Viva Radio en Facebook y el teléfono 234-3773. Que tengan una excelente tarde y un buen provecho.